¿Qué pase guajes y bienvenidos a mi canal de YouTube? En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco acerca de las zonas de frecuencia cardíaca. Oye, algo muy interesante y muy importante, ¿vale? Básicamente todos mis entrenamientos y los entrenamientos que recomiendo pues para la gente que llevo su planificación, siempre los hacemos en función a estas zonas de frecuencia cardíaca. A ver, vídeo de hoy, muy sencillito, oye, y para toda la familia, ¿vale? Vamos a ir pim pam pum, describiendo un poco rápido, sin meternos tampoco mucho en detalle, pero que sea muy fácilmente entendible, oye, pues para toda esa gente que no está muy familiarizada con el tema de las zonas cardíacas, ¿vale? Vamos. Antes de meternos de lleno con el tema de las zonas de frecuencia cardíaca, a ver, ¿cómo las calculamos? ¿O cómo sabemos, oye, cuáles son las zonas de frecuencia cardíaca de cada persona, ¿vale? Porque obviamente son diferentes para cada deportista. ¿Cuál es la mejor opción de calcular las zonas de frecuencia cardíaca? Prueba de esfuerzo. Como sabéis, todos los años tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, ¿vale? Oye, que esto tiene que ser obligatorio. Y en esa prueba de esfuerzo pues le dices, oye chavalín, que quiero saber cuáles son mis zonas de frecuencia cardíaca, cuál es mi umbral anaeróbico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que, oye, haces una prueba de esfuerzo completa, que te den los resultados y que te lo expliquen. Si cuentas con un entrenador personal, se los mandas, ¿vale? Y así el entrenador personal pues también conoce cuáles son tus zonas, tus umbrales, tu frecuencia cardíaca máxima, etcétera, que está muy guay. Oye, también hay 1000 fórmulas para calcular las zonas de frecuencia cardíaca, pero lo mejor, prueba de esfuerzo. ¿Que no se puede hacer una prueba de esfuerzo? Pues oye, teóricamente, pues eso, pues a través de diferentes links, diferentes páginas, y os dejo una descripción, las podéis mirar. Pero, repito, lo mejor, pruebita de esfuerzo. Bueno, pues vamos allá. A ver, zonas de frecuencia cardíaca, 5 zonas, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 zonas. Vamos a ir una a una, explicando un poco, pues, en qué consiste cada zona, los porcentajes, ¿vale? Que tengo aquí, y bueno, pues un poco cuáles son las sensaciones y cuál es el objetivo, por así decirlo, ¿vale? De cada ventaja. Empezamos. Zona de frecuencia cardíaca 1. Como podéis ver aquí tengo puesto entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Zona de frecuencia cardíaca 1. Casi hasta lo obviamos, ¿vale? Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de progresar y mejorar deportivamente, zona 1 no nos interesa, ¿vale? Porque es muy suave, es muy relajado. Es decir, en zona 1 te vas a comprar el pan, ¿vale? Pero si quieres mejorar deportivamente zona 1, pues es una zona muy suave, muy relajada, que realmente no nos interesa, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Zona 2. Zona 2, como veis aquí nos encontramos entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Zona 2, por tanto, es un ritmo suave, ¿vale? Al menos lo que yo suelo llamar ritmo suave. Es un ritmo suave, es un ritmo cómodo, ¿vale? Y sobre todo es un ritmo en el que cuando vas corriendo perfectamente puedes hablar y perfectamente puedes mantener una conversación, ¿vale? En la zona, como digo, en la zona 2. ¿Cuándo suelo utilizar o cuándo suelo recomendar la zona 2? Bueno, a ver, pues cuando gente que empieza en el trail, ¿vale? No vamos a empezar rodando por aquí, empezar la casa por el tejado, no. Oye, pues empezamos rodando poco a poco, despacio y mejorando pues nuestra capacidad aeróbica en zona 2. En mi caso, ¿cuándo utilizo la zona 2? Pues sobre todo en entrenamientos que son un poco, pues, de recuperación, ¿vale? Por ejemplo, días después de entrenamientos muy fuertes, entrenamientos con series en los cuales pues quizás meto pues un rodaje muy suave, cómodo, casi regenerativo, pues suelo rodar en zona 2, ¿vale? Por ejemplo, los 30 minutos o 40 minutos antes, el día antes de una carrera, de una competición, pues que sales pues eso, para liberar un poco de estrés, un poco de tensión, suelo rodar en zona 2, ¿vale? Perfecto. Oye, preguntitas a los comentarios, lo que queráis, preguntitas, comentarios. Zona 3. Zona 3, cuidadito que ya nos empezamos a poner un poco más serios y aquí empieza ya a ser un poco más interesante. Zona 3, ritmo medio. Porcentajes, 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. En esta zona, y es un poco más difícil hablar, ¿vale? Y como digo, pues ya es un ritmo medio, ¿vale? Zona 3. La zona 3 es una zona
muy interesante y es una zona en la que gran parte de los entrenamientos se focalizan ahí. ¿Por qué? Porque la zona 3... No, aquí. Zona 3 suele ser una zona en la que nos solemos mover cuando hacemos las carreras de ultradistancia, ¿vale? Es decir, es una zona en la cual estamos, por supuesto, dentro de aeróbico, es una zona en la que no vamos de paseo, ¿vale? Tampoco vamos gastando en exceso, sino que vamos, oye, con un ritmo medio, un ritmo de crucerito muy bueno, ¿vale? Y en el que podemos estar, pues, bastante tiempo, ¿vale? Y, como digo, con una velocidad buena, ¿vale? Esa sería la zona 3. Zona 4, esto se pone muy serio ya, ¿eh? Zona 4, ritmo alto, ¿vale? Consideramos zona 4, ritmo alto. Porcentajes entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. La zona 4 ya es un ritmo, ya es incómodo, ¿vale? Ya es respiración acelerada y es un ritmo alto, es un ritmo rápido, ¿vale? Y luego también solemos decir que la zona 4 suele terminar donde tenemos el umbral anaeróbico, o la zona 4 suele ir hasta donde tenemos el umbral anaeróbico. Dentro de esta zona, o trabajando dentro de esta zona, vamos a mejorar mucho la velocidad, ¿vale? Y por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de la ultradistancia, en carrera seguramente que vamos a tener momentos en los que vamos a rodar en zona 4, ¿vale? Y sobre todo quizás durante el primer cuarto, por ejemplo, de carrera, durante las primeras horas de carrera, ¿vale? Donde quizás empecemos un poquitín más rápido y luego vemos como poco a poco se va desinflando y nos metemos en zona 3, ¿vale? Y con suerte nos quedaremos en zona 3 y no vaya bajando, ¿vale? Dependerá de nuestro estado de forma, pero más o menos suele funcionar de esta forma. Zona 4 resulta muy interesante, pues para mejorar deportivamente, ¿vale? Y como digo, seguramente en determinados momentos en las carreras de ultradistancia nos moveremos en esta zona, aunque principalmente iremos en zona 3. Y por último, tenemos la zona 5, entre el 90 y el 100%. Mirad, cuchillo y a bloque. O sea, zona 5 no es ritmo máximo, es ritmo a puto tope. O sea, es ritmo a dolor, es ritmo sin guardarse absolutamente nada. Dentro de la zona 5, pues ya rodaremos completamente anaeróbicos, con lo cual dentro de esta zona, pues vamos a poder estar poquito tiempo. Eso sí, pues es el ritmo máximo, es ritmo sprint, es ritmo series, ¿vale? Que es en el que nos solemos mover pues para ese tipo de entrenamientos. Es decir, los entrenamientos que hacemos de series en llano, series en cuesta, etcétera, etcétera. Uy, casi va la planta por ahí a darse un voltio. Lo solemos hacer pues en esta zona, ¿vale? Que es la zona 5, la zona de ritmo máximo. En mi caso y como experiencia personal, carreras de ultradistancia, esto, zona 5, ni tocarla, ¿vale? Mítico de llevarlo alarma en el reloj, para no meternos aquí, porque si nos metemos aquí vamos a gastar muchísimo, ¿vale? Nos vamos a llenar de ácido láctico, de fatiga, y al final eso lo vamos a pagar mucho en carrera, ¿vale? Con lo cual nos movemos en zona 3, zona 4, principalmente en zona 3. Zona 5, por ejemplo, luego, carreras que son más cortas, ¿vale? Carreras en las que, por ejemplo, estamos hablando de 2 horas, o máximo 3 horas, más o menos. Esto es ya experiencia personal, ¿vale? Basándome en los datos que he registrado con el pulsómetro. Por ejemplo, la última carrera que hice en el Trail Solidario de Cobreces, la hice a 185 creo que era, o 188 por ahí, pulsaciones de media, ¿vale? De media, y fueron 2 horas 17 minutos. 188 creo que era, si recuerdo mal, 188. Con ese pulso estoy aquí, en zona 5, y me acuerdo que hasta el kilómetro 16 o algo menos, igual 12, iba a 190 pulsaciones de media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final también, cuanto más lo entrenes o cuanto más entrenado estés, pues también mayor será el tiempo que puedas estar en esta zona. O por así decirlo, pues mejor será la gestión que tu cuerpo realice del ácido láctico, ¿vale? Si por ejemplo cogemos una persona que no está entrenada e intentamos pues que esté horas en zona 5, pues va a ser prácticamente imposible, ¿no? En mi caso, debido pues eso, a que meto pues bastante entrenamientos de series, intervalos y rodamos bastante en zona 5, en zona 4, en zona 3, en zona 2, al final rodamos en todos lados, pues al final pues eso, consigues
aumentar, ¿no?, esa cantidad de tiempo en estas determinadas zonas. Pero como digo, esto es casi algo anecdótico, y de cara a Ultra Trails, esta es el área prohibida. Bueno, es más, este lo podemos dejar, o en la zona 5 podemos entrar, ¿vale?, con el último sprint ahí cuando entramos ahí todos locos en meta, pero que también va a ser difícil que tengamos fuerzas en las piernas como para exigirle al cuerpo entrar en esta zona. Pero como digo, Ultra Trails la evitamos, lo damos en 3-4, ¿vale? Pues más o menos esta ha sido la explicación de las zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Pero simplemente son unos determinados parámetros que, oye, que nos resultan muy útiles durante el entrenamiento, y que sobre todo, pues oye, conociendo las zonas y sabiendo en qué zona trabajamos y por qué y para qué, oye, pues puede hacer que progresemos más como deportistas y que mejoremos un poco, pues oye, nuestro rendimiento, ¿vale? Explicación de zonas de frecuencia cardíaca, lo apoyamos por aquí. Si tenéis alguna duda, oye, comentarios lo dejáis ahí, y hasta aquí el vídeo, y no hay más. Oye, explicación fácil, sencilla y para toda la familia. Dejadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Trail running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao.